Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Y está aquí la doctora Paola Medina Luna, ella es genetista del Hospital San José. Ayer fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que estamos haciendo una historia importante. ¿De qué se trata o qué enfermedades trata un especialista en genética en medio de este contexto, doctora? Bienvenida, buenos días, gracias por esperar, una disculpa, pero gracias, adelante. Gracias por la invitación. Bueno, realmente yo no me atrevería a decir que las tratamos, pero sí de entrada romper la barrera del diagnóstico, que estadísticamente pues lleva en algunos casos hasta 10, 15 años llegar a un diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿no? Precisamente por la complejidad de los síntomas, ¿no? Y el conjunto de los mismos, que de repente puede desviar la atención a alguno de ellos y hacer que esto se lleve pues entre 3 y 15 años un diagnóstico, ¿no? Entonces, los genetistas pues podemos hacer este punto de inflexión en cuanto a tratar de disminuir bastante este tiempo de diagnóstico. No necesariamente para un tratamiento, pero sí pues para una calidad de vida en cuanto a saber ante lo que nos estamos enfrentando y si hay algún manejo o seguimiento que permita mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué se considera una enfermedad rara? Bueno, hay en México se considera aquellos casos que hay menos de 5 por 10,000 habitantes, ¿no? Entonces, pues son casos que no se llegan a ver tan frecuentemente y no solo son genéticos, ¿no? Hay de otra índole, pero bueno, la mayoría, 80% sí son de origen en el ADN, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuáles son algún rasgo? Y para saber qué tipos de enfermedades raras hay, pero ¿cuál es algún rasgo de enfermedad? Bueno, pues síntomas que, por ejemplo, abarcan varios órganos, ¿no? O sea, de repente pacientes que pueden tener problemas de aprendizaje, más problemas del corazón, más problemas de los riñones, o sea, de repente síntomas como muy extendidos, ¿no? O sea, o muy multisistémicos, puede ayudar a pensar en una enfermedad rara, e incluso de origen genético. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, pueden ser enfermedades raras, porque no son tan frecuentes, y son de origen en el ADN, de hecho, ¿no? ¿Cómo debería alguien ocuparse si siente algún síntoma, algún rasgo para ir al...? Bueno, evidentemente, pues siempre va a haber médicos de primera línea, ¿no? O sea, los especialistas en general, por un niño, pues los pediatras. Y de ahí, bueno, idealmente se irán derivando a los especialistas que correspondan, pero si de repente vemos que nuestro paciente lleva ya algún tiempo considerable donde no se ha llegado a algún diagnóstico, ya se han hecho los estudios pertinentes de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Y tanto infecciosas o de otra índole que son más frecuentes y esto no ha sido concluyente, pues es ideal pensar ya en otros especialistas de segunda, tercera línea, ¿no? Que en este caso como genética, que pudiera ayudar a cortar, y a diagnosticar. ¿Qué tipos de enfermedades raras existen? Bueno, como comentaba, están las genéticas, que son más o menos el 80%, pero están las autoinmunes, ¿no? En el caso pues los especialistas en reumatología, las oncológicas, ¿no? O sea, sí hay enfermedades, las infecciosas, ¿no? La enfermedad de Lyme famosa, que de repente empezó a ser como muy famosa, pues es una enfermedad infecciosa rara, pero que bueno, no es de índole netamente genético, no, o sea, es infeccioso. Obviamente tiene que ver la base genética del paciente para la respuesta a estas infecciones, ¿no? Pero pues hay de diferente índole, ya comentaba, ¿no? Autoinmunes, infecciosas, oncológicas, genéticas. ¿Cuándo hay que consultar a un genetista médico? Pues como comentaba, si de repente vemos que ya lleva un tiempo considerable el paciente con estudios básicos donde ya se ha descartado estas otras causas infecciosas, autoinmunes, o ya se tiene como descartado cabalmente diagnósticos comunes, pues es ideal pensar en una consulta genética donde nosotros pudiéramos establecer si hay datos para sospechar en algo genético o no, ¿no? Y ya decir, bueno, esta parte en este momento no hay sospecha. ¿Alguna recomendación final o algo que no le haya preguntado para cerrar? Pues realmente ahorita los avances de la ciencia permiten acortar tiempos, no necesariamente tratamientos, pero si tenemos una visión a futuro, pues también tener un diagnóstico actual va a permitir que si en unos años, 10,
8 años, ¿no? La ciencia avance y si hay tratamientos, pues mi paciente va a tener esa oportunidad al tener un diagnóstico específico, ¿no? Genético incluso. Pues interesante, gracias doctora Paola Medina, genetista del Hospital San José, por esta plática. Y sí, tenemos hoy una historia que vamos a presentar en la semana y vamos ahí a consultarla entonces. Gracias y buenos días. Gracias. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Continuamos con más información, sección de Oscar Cerrato, análisis, la que se aventaron los diputados del Congreso de Sonora, verá usted lo que le voy a presentar, y también el problema no resuelto con los pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.